aprovechando de que está en esta jornada en Salta el Ministro de Trabajo de la Nación, así que una agenda bastante ocupada, me imagino, pero con un tiempito como para poder dialogar con nosotros y también comunicarles a ustedes la importancia de votar el 15 de agosto, de elegir convencionales constituyentes y obviamente de proyectar cambios que van a quedar asentados por lo menos 20 o 30 años seguramente en nuestra provincia, ¿no? ¿Cómo está, Antonio? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. No, al contrario, gracias, Mabel. Bueno, estamos en plena campaña, los últimos días, quedan solo 7 días de campaña y tratando de hacer llegar nuestro mensaje, que estamos frente a una oportunidad histórica de hacer una constitución que tenga que ver más con el futuro que con el pasado. Por eso es un desafío, y los desafío a los jóvenes a participar, a comprometerse, a entrar en el sistema de lo que son las decisiones de la sociedad. Y porque es la primera vez en la historia que el poder va a limitar el poder. Cuando decimos esto es porque en la Constitución actual hay 3 mandatos para la fórmula gubernativa y nosotros estamos proponiendo en nuestra plataforma de campaña de 2 mandatos y que el primero se cumple con el ejercicio en el que vamos. Es decir, el periodo 19-23 se toma como el primero y si el pueblo de Salta lo determinara de esa forma, del 23 al 27. O sea que... Entonces ahí se cumplirían los 8 años de, supongamos, esta es una decisión, por cierto, que tiene el pueblo de la provincia de Salta, de los 2 mandatos que queremos poner en la Constitución que viene. Pero aparte tengo opinión que a nosotros no nos puedan suceder nuestros parientes. Hemos rescatado un buen artículo de la Constitución de Mendoza, que nosotros le hemos agregado algunas cosas, que prohíben el paso y el traspaso del poder por línea de consanguinidad o de afinidad, y nosotros agregamos adopción a los parientes. Entonces no queremos que nos sucedan parientes. Y la otra idea que empujo, por cierto, tiene que ver con que son 2 mandatos vida. Es decir, como la enmienda americana, cuando los americanos decidieron que no había más de 2 mandatos, hicieron una enmienda y eso a los presidentes de Estados Unidos no les permite ser reelegible más que una sola vez. Eso queremos empujar con respecto a lo que es los mandatos del gobernador y el vicegobernador. Con respecto a lo mismo, al otro artículo, es la primera vez que también que el poder quiere que se controle al poder. Es decir, a esos efectos hemos llamado a la reforma del artículo correspondiente a la auditoría de la provincia, para que sea la oposición quien controle al gobierno y quien controle los gastos e inversiones que hacen con los dineros públicos. Y esto es un hecho trascendente, histórico, por eso digo, tiene que ver más con el futuro que con el pasado. Y también estamos proponiendo una discusión que por primera vez va a atender qué causa y no los efectos. Es decir, acá todo el mundo habla de los ministros de la Corte de Justicia, pero no habla del poder de que los designa. Entonces estamos queriendo de alguna manera nosotros impulsar que los ministros de la Corte de Justicia que sean designados a través de los mecanismos que hay actualmente, subir los requisitos, que tengan 40 años, no 30, que tengan 15 años del ejercicio en la profesión y que tengan un solo mandato que exceda 1/3 al mandato del Poder Ejecutivo. Es decir, si una fórmula triunfadora en 2 opciones tendría en 2 periodos electorales tendría 8 años, queremos elevar el mandato de los ministros de la Corte de Justicia hasta 12 años. Entonces, se va a dejar de mirar al poder político para actuar en consecuencia
con jueces que sean absolutamente independientes. Uh-huh. Lo otro novedoso es sí. el mandato de los 4 años para los legisladores municipales, para los concejales, uh-huh, para los ediles. Que eso se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo, desde la Constitución del 86, Mabel, vienen pidiendo que fuera el mandato de los concejales por 4 años. Bueno, lo estamos ahora proponiendo, y también que el periodo del Poder Legislativo, donde el gobernador da inicio al periodo ordinario de sesiones con un mensaje para mostrar el estado de la provincia, se retrotraiga al primer día hábil de marzo, al 1 de marzo, para que de alguna manera adecuarnos en los tiempos del funcionamiento generalmente de lo que funcionan los parlamentos en la República Argentina y sobre todo el Congreso Nacional. Uh-huh. ¿Y se extendería hasta cuándo? Porque las sesiones ordinarias arrancan el 1 de abril hasta ahora y terminan el 30 de noviembre. Así es. Y después tiene la facultad del Ejecutivo de llamar extraordinaria, sí, o el cuerpo o la propia legislatura con los 2/3 de sus miembros proponer sesionar. Así que estaríamos más o menos cubiertos. En el año parlamentario se regiría desde el 1 de marzo al 30 de noviembre, pero este año hemos sesionado en febrero, 2 veces. Sí, sí, sí. Así que, y también el año pasado hemos sesionado en diciembre. O sea que ya el mecanismo es casi un funcionamiento de los 12 años del Parlamento. Uh-huh. Y también lo que vale decir en la propuesta de la reforma de la Constitución, como mensaje, me gustaría dejar un mensaje que mientras más ciudadanos participen, mayoría de pluralidad de voces haya, va a haber una mejor constituyente y va a salir una mejor constitución. Una mejor constitución es la posibilidad de una mejor sociedad en sus equilibrios y por supuesto, una posibilidad de generación de mayor calidad institucional y política. Uh-huh. ¿Se va a garantizar de esta manera la independencia de poderes? Porque, bueno, usted hacía mención justamente al tema de la justicia, al tema de la importancia, ¿no?, de la Corte de Justicia a nivel provincial. Por otro lado, el tema de la auditoría, digamos que es un órgano de control sobre el cual siempre existen muchas dudas, porque en realidad se piensa, digamos, que la auditoría siempre termina siendo afín a los gobiernos de turno, o sea que son puntos que de alguna manera ayudarían a transparentar el funcionamiento del Estado. ¿Qué tanto se puede garantizar a través de esta nueva letra de la Constitución provincial que efectivamente esto en la práctica se lleve adelante? Bueno, es la idea, transparentar, que se cumplan las normas que corresponden, que sea un organismo plural y expresivo de las minorías, y que después el cumplimiento ya depende de cada una de las personas, porque muchos en el camino, colegas tuyos, te preguntan, hoy en la auditoría son todos oficialistas. Bueno, eso ya no, la culpa no tienen los ejecutivos, son los hombres que cambian de parecer o cambian de partido o cambian de posiciones políticas. La política también es dinámica, pero bueno, lo que nosotros no queremos es una referenciación en el poder político, que es el poder constituido y de gobierno. Uh-huh. Eso no queremos, por eso estamos de alguna manera llamando a esta forma de funcionamiento de la auditoría. Uh-huh. En la auditoría también yo escuché, por ejemplo, la necesidad de la injerencia de otros profesionales. He escuchado a los ingenieros decir que les gustaría tener participación real, porque justamente mucho de lo que se audita está relacionado también con la obra pública. La obra pública puede ser un lugar donde no se maneje bien el dinero. Todos conocemos los grandes escándalos en Argentina, en el mundo, ¿no?, que están relacionados con esto. Bueno, la gente también de ciencias económicas que está involucrada, pero que quiere que se amplíe, digamos, ese concepto. ¿Esto también se puede rever de alguna manera? Les dije en mi conversación con la gente del COPAIPA, la verdad que les dije que es una cuestión para agendar y es una cuestión para atender. Vamos a ver cómo funciona la constituyente, uh-huh, pero es una cuestión atendible, la verdad. Y esto es lo que producen las campañas, esto es lo que produce la posibilidad de escuchar, esto es la posibilidad de lo que produce de interesarse por el funcionamiento
de algunos consejos profesionales. Miren, yo he visitado tanto los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los farmacéuticos, he visitado la Confederación General del Trabajo, gremios, he participado de debates en el Instituto Facundo de Zuviría de la Universidad Católica. Enriquece la política, enriquece. Mire, hace unos días le contaba a un colega tuyo sobre el tema de Alberdi. Alberdi, cuando hace las bases de la República Argentina, que van a ser el sostén de la Constitución de 1853, Alberdi había sido la pluma más rigorosa, vigorosa y exiliada de la República Argentina contra Juan Manuel de Rosas. Y la verdad que Alberdi después toma la decisión de ir a visitar a Rosas para hablar. Y de allí es los consensos. Y después va a visitar el otro proscripto que tuvo la República Argentina en aquellos tiempos, que fue el general San Martín. Se va también a Francia. Y de allí salen estas bases que son la piedra fundamental de la Constitución que hasta hoy nos rige en la República Argentina, con las reformas que tuvo en el año 49, en el año 60 y en el año 94 ahora. Pero digamos, el pilar, una Constitución es el resumen de posiciones políticas y de consensos. Bueno, para tenerlo presente, ¿qué tan importante es esta elección? Las elecciones de medio término obviamente pueden llegar a clarificar el apoyo sobre una gestión o mostrar también que hay algo que se debe cambiar, ¿no? Pero particularmente esta, donde se eligen convencionales, donde los convencionales tienen que tener el protagonismo, porque, como usted decía recién, nos vamos a referenciar a partir de esta reforma por lo menos 20 o 30 años en nuestra provincia, porque son los tiempos habituales en los que puede llegar a darse otro cambio trascendental, ¿no es cierto?, en la Carta Magna que nos atraviesa como provincia. Bueno, a medida que van transcurriendo los días de campaña, que son cortos, que son más mediáticos y públicos que otros momentos, que no se pueden hacer, que hay actividades restrictivas, por cierto, por el estado de pandemia, pero hay un gran entusiasmo por la reforma de la Constitución, donde voy a expresarme, hay un gran entusiasmo, hay una gran gana de participar, están tomando el peso de lo que significa la reforma de la Constitución y que al encontrar interlocutores que pueden de alguna manera mostrar que la Constitución es hablar de una nueva sociedad, empieza a aparecer el interés de los ciudadanos y la verdad que lo vengo viendo muy bien. Está incluido, por cierto, la posibilidad, como dices vos, que la política también se exprese en base a la aprobación o no del gobierno de turno. Estamos confiados, creemos que hemos hecho las cosas como correspondía, nos ha tocado un ciclo histórico que recién comienza, porque este ciclo histórico comienza cuando nos atraviesa la pandemia, y como dice el presidente y como dice el gobernador, vemos que con la vacuna vamos abriendo la esperanza de poder volver a tener una vida normal. Va a llevar tiempo, hay algunas cuestiones que han llegado para quedarse, pero creo que la aprobación a la gestión del gobierno tiene una reflexión madura, acertada y también de alguna manera aceptación de los momentos de gobierno que hemos vivido por la situación que hemos atravesado. Antonio, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos y un gusto. Que esté muy bien, que tenga una excelente tarde. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.